Buenos días, compañeros. Buenos días, maestra. Saludos, Joaquín. ¿Qué tal estás? Bien, Daniel, muy bien, gracias Señor, estoy bien, tú sabes. Dime, Jackson, ¿cómo estás? Bien, mi hermano Joaquín, todo bien, gracias a Dios. Christopher, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Claro que sí, mi querido compañero Jason, me alegro que todos ustedes se encuentren bien. Espero que de esa misma manera se encuentre nuestra querida maestra y nuestros queridos compañeros y compañeras. Ahora me presento, mi nombre es Christopher Leonales Reyes Rodríguez y en la mañana de este martes nosotros, el grupo número 1, estaremos hablando del tema con nuestro grupo, como ustedes saben, hablar acerca de la didáctica de la geografía y por lo tanto tenemos que definir el concepto de la palabra geografía. La palabra geografía proviene del griego ge, que significa tierra, y grofén, que significa describir, representar. Por lo tanto, que si unimos ambos conceptos significaría descripción de la tierra. La geografía tiene como objeto de estudio la superficie de la Tierra, por eso la definimos como aquella ciencia que estudia y describe la superficie terrestre y que además señala las características de localización de los sistemas de su superficie. Y no obstante esto, cabe destacar que cuando hablemos de ciencias sociales y la geografía, tenemos que decir que la geografía es una de las disciplinas más antiguas académica, y para comprender su evolución de cómo esto se convierte en ciencia tenemos que retroceder a su pasado y tenemos que empezar hablando desde cuando el tiempo de la Grecia clásica, donde se dan las primeras descripciones geográficas. Y esto se da gracias a Heródoto, que aparte de considerarse el primer geógrafo, es considerado también el padre de la historia. Pero no obstante es Ptolomeo que implementa el primer mapa gracias a sus estudios basados en los hechos romanos. Estrabón es el que da el análisis de que la Tierra es esférica. Cuando hablamos de Alexander von Humboldt, es el que hace que la geografía se convierta en una ciencia, ya que este divide la geografía en dos partes, en una geografía orgánica y una geografía inorgánica. La inorgánica es aquella que comprende todo lo que conforma lo natural y la densidad de la tierra, y la orgánica es aquella que comprende todo lo que tiene que ver con la geografía de los animales, de las plantas y del hombre, o sea, la convivencia del hombre en la superficie terrestre. Pero cuando aparece Mercator, se realiza lo que es la proyección cilíndrica basada en los meridianos y los paralelos. No obstante a eso, cabe destacar que ya para el siglo XIX comienza a darse lo que es la geografía natural y la división de la misma entre la geografía física y la geografía humana. Bueno, chicos, que la geografía sí es una ciencia, ya que tiene su propio método de investigación y además tiene su propio método científico. Ahora yo los dejo con mi compañero Jason Gómez, que le estará hablando acerca de la didáctica. Muchas gracias, compañera, y continuando con esta presentación podemos hablar de la didáctica, que es esa disciplina de carácter práctico y normativo que tiene por objetivo primordial la técnica de la enseñanza. Esto es, orientar y dirigir a los alumnos en ese proceso de aprendizaje. Y esto debe de estar definido en relación a los contenidos. Dando una definición un tanto más práctica, podemos decir que la didáctica es ese conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos que el profesor debe conocer y sobre todo saber aplicar, o sea, no quedarse en ese mero conocimiento teórico, sino que debe saber aplicar para de esta forma poder orientar de una forma segura a sus estudiantes en esa adquisición de aprendizaje de las materias, en este caso
de la geografía. Claro está, él no debe perder de vista los objetivos que como maestro él percibe. La didáctica tiene por objetivo principal transmitir, pero de una forma sencilla, correcta y motivadora, los contenidos de una materia determinada. Claro está, el profesor debe de crear esa empatía, por así decirlo, entre los contenidos y los alumnos, sin perder de vista que cada alumno vive en un contexto social diferente y persiguen intereses diferentes. Por tanto, a la hora de enseñar geografía debemos de buscar que el alumno aprenda, y todos los alumnos no aprenden de la misma manera. Por tal motivo, los docentes deben de saber que no existe un método único para aprender geografía, un método absoluto, sino que debe de saber seleccionar los métodos más adecuados, más factibles, más aconsejables para así continuar con ese proceso didáctico. Podemos decir que la didáctica está constituida por 3 elementos fundamentales, los cuales son el alumno, el docente y el saber. La didáctica no solamente engloba estos elementos de formas independientes, como el saber, que vienen siendo los contenidos de una disciplina en especial, el alumno, lo que él es, lo que él sabe, o sea, su realidad, y los docentes, su formación, sus programas. Pero también la didáctica engloba estos elementos de formas integrales. Por ejemplo, el proceso de enseñanza que se da entre el docente y el saber. El proceso de comunicación que se da entre el docente y el alumno. Y el proceso de aprendizaje que se da entre el alumno y el saber. Muchas gracias. Pasamos con nuestro compañero Joaquín. Bien, buenos días, colegas, maestra. Continuando con lo que nuestro colega Jackson acaba de decir, pues la geografía tiene por objeto estudiar la organización y diferenciación del espacio. Ahora bien, el espacio del geógrafo está constituido por los espacios naturales y los seres humanos, también los espacios culturales y sociales. La geografía, para poder aplicarse a su contenido, tiene que utilizar la cartografía. Ahora bien, según Soto, dice que la geografía debe enseñarse en las escuelas y en los colegios de una forma esencial, pero realmente y lamentablemente se está enseñando geografía muy poco en las escuelas y en los colegios, de tal punto que muchos alumnos no saben ni siquiera leer un mapa, ni siquiera saben expresar los puntos cardenales. Ahora bien, por tal motivo, la geografía debería ser una materia esencial. Por eso la geografía debería de enseñarse con más amplitud, cosa que los alumnos al terminar su carrera puedan decir dónde quedan los puntos geográficos, dónde queda un paisaje, tanto en la longitud como en la latitud. Ahora bien, vamos a continuar con nuestro compañero Daniel. Bien, en continuación a lo expresado por mi compañero Joaquín Félix. El aprendizaje en geografía, si tomamos varios términos geográficos como espacio, proyección, paisaje y erosión, por citar algunos, y nos limitamos al aprendizaje de ciertas nociones en geografía, las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿cómo sabemos nosotros si los estudiantes han verdaderamente aprendido los conceptos? ¿Qué criterios debemos tomar y emplear para asegurarnos si estas nociones han sido aceptadas y asimiladas para que en ellas formen parte integral del conocimiento? ¿Qué aprendemos en geografía? No es una pregunta ridícula, es una pregunta necesaria para saber si estamos transmitiendo correctamente o didácticamente el concepto geográfico. Un concepto es solo el nombre para algo o una palabra, pero si queremos definirlo mejor por medio de ejemplos, nos preguntamos:
es un átomo, un concepto. El salario es el Producto Interno Bruto. El clima o el ecosistema son conceptos porque son nombres de algo que existe. Y si algo existe, es una realidad y le hemos otorgado el nombre porque es una entidad. La geografía como disciplina científica tiene el conjunto conceptos previos, lo distinguen, se caracterizan y lo diferencian de otras disciplinas. Por lo tanto, crea su propia terminología que permite la comunicación entre el maestro-alumno, entre el aprendizaje significativo que debe adquirir el maestro para transmitírselo al alumno. En conclusión, la geografía no es un concepto simple, es un concepto que debe emplearse acorde a las didácticas que debe aprender el maestro para así transmitirla hacia sus alumnos.